esta computadora. Muy bien. Y le damos comienzo al segundo módulo de flores de Bach. ¿Cómo estuvieron con el trabajo práctico? ¿Pudieron ver algo? Vieron que no es complejo. No hace falta que lo entreguen rápido, ni que lo entreguen inmediatamente, pero vieron que es como para ir identificando. Lo que tiene de interesante es que en estos trabajos prácticos como que vamos de a una, o sea, la identificamos fácil. Interesante va a ser cuando le podamos poner más, hacer una fórmula ahí. Sí, Gladys. Sí. ¿Dónde lo enviamos? Me lo podés enviar a mi WhatsApp, si lo tenés, y si no, ahora yo en el grupo voy a escribir mi mail, así me mandan todo. Ah, perfecto. Perfecto, gracias. Bien. Y también tengo para mandarles, ustedes saben que yo los miércoles tengo un programa de MUM, que es Movimiento de Unidad Mundial, que somos un grupo de terapeutas que salimos en 32 países. El miércoles pasado me habían pedido que hablara de flores, así que hice una reseña de flores y les voy a mandar el link de ese programa. No miren la hiperproducción porque no tiene nada que ver, pero sí algunas cosas de... la hiperproducción es un chiste, obviamente, pero sí, sí algunas cosas que están puestas ahí de flores, y muy interesante que hay, yo recibo consultas en vivo, y una mujer, no sé si de Perú, de Colombia, de dónde, me consultó por su hijo, que qué le podía dar a su hijo, que se chupaba el dedo, pero tenía 26 años. O sea, no hay flores para eso. Así que es un problema. Pero es difícil a veces contestar ciertas cosas en vivo, pero bueno, vamos saliendo. Bien. Vamos a ir a lo primero que hoy me interesa mucho, que es el material que les envié sobre preguntas y respuestas de flores, que me parecía como importante que tuviésemos este material. Adri, ¿te puedo hacer una pregunta antes? Sí, mi amor. Yo tengo el trabajo práctico, me olvidé de mandarlo, pero lo escribí, o sea, vos necesitas que entremos al trabajo y lo escribamos ahí, o te puedo mandar una foto. No, mándame una foto o envíamelo o como vos quieras. Yo no tengo problema. Perfecto. Sí. Gracias. Sí, como te sea más fácil. Bien, vamos a ir al primer material. Ahí estamos. Bien. Muy bien. Vamos a ir al primer material que dice así: preguntas y respuestas sobre las flores de Bach. ¿Qué son las flores del doctor Eduard Bach? Las flores de Bach constituyen un sistema completo que emplea 38 esencias provenientes de 36 flores, un brote, que es chestnut bud, y agua solarizada. Digamos que el stock completo viene en una caja con las 36 más un brote, que es chestnut bud, más un agua de roca, en realidad, que es el agua solarizada, es un agua de roca, y además viene el stock con 2 refuge hechos. Bien. ¿Forman las flores de Bach parte de la naturopatía o la homeopatía? En absoluto.
La terapia floral de Bach es una entidad bien diferenciada de las anteriores, con un cuerpo doctrinal y una filosofía muy diferenciada. La prueba de ello es que se realizan congresos específicos de la terapia floral y existe una bibliografía bien diferenciada. Podrían encuadrarse dentro de las terapias energéticas y vibracionales. Bien, esto es relativo. Por ejemplo, yo hice este año un máster de flores de Bach y homeopatía en el Instituto Latinoamericano de Homeopatía. Para el Instituto Latinoamericano de Homeopatía, Bach está dentro de la homeopatía, porque está dentro de la microdosis. Digamos que, por ejemplo, vos cuando tomás un antibiótico, te dieron Octamox porque tenés una faringitis importante. Bien, entonces tiene 1000 unidades y lo vas a tomar cada 8 horas, ¿correcto? O cada 12 horas, o 1 por día. Es una alta cantidad de medicación extendida en el tiempo. ¿Qué pasa con la homeopatía? ¿Qué pasa con la naturopatía o con las flores de Bach? Es una microdosis, o sea, en este caso 4 gotas, a repetición, entre 2 a 4 horas. Eso hace que la microdosis a repetición genere el efecto en vez de la alta cantidad de dosificación espaciada en el tiempo. La diferencia entre la homeopatía y las flores de Bach, sí, en este caso, es que la homeopatía se basa en el igual a igual. Entonces, yo tengo una intoxicación con, no sé, mañana me pica un insecto. Yo tengo un remedio homeopático que tiene un veneno parecido al insecto que me pica, porque la teoría homeopática dice que igual a igual, en menor dosis, cura. Entonces, puede generar una reacción de empeoramiento en las primeras 24 horas para después empezar la recuperación. ¿Qué dice Bach? Bach tiene un stock de remedios, también se lo llama remedios, donde no importa el instante, o sea, cuando empieces, no tiene reacción adversa nunca. Pero sí estamos hablando de un igual, que tiene un aspecto positivo que levanta esa vibración. Si yo estoy sufriendo de una depresión y tengo una situación traumática, por ejemplo, estoy sufriendo una situación traumática y entonces tomo Star of Betelgeuse. Star of Betelgeuse es para los traumas. Bueno, muy bien. Su aspecto negativo es el trauma, pero su aspecto positivo es la conexión, la reconexión nuevamente con el yo interior, o sea, la voluntad de volver a salir del trauma, de ver a la distancia el proceso de la situación. Por eso, sí tiene parecido en ese sentido a la homeopatía, pero no tiene una respuesta adversa inicial. ¿Está? ¿Se entiende? Tenemos que saber que siempre vamos a estar hablando de remedios, no vamos a estar hablando de, si bien es algo natural, que no tiene contraindicación, que no tiene, siempre estamos hablando de remedios.
Bien, ¿para qué sirven? Hay varios niveles de utilización. En un sentido espiritual, sirven para armonizar la conexión entre el concepto del yo superior, el alma, y la personalidad, mayormente a nivel intuitivo. También sirve para problemas puntuales, exámenes, viajes, emergencias, dolores, etc. Podríamos hablar de un nivel profesional que requiere de una profunda capacitación. Por ejemplo, a la hora de tratar patrones profundos de personalidad y otro, de ir, de ir por casa destinados al alivio del problema que surgen en el seno del hogar. También hay unos locales cotidianos muy eficaces, quemaduras, golpes, picaduras, etc. En realidad las flores trabajan los 4 planos básicos del ser, el espiritual, el mental, el emocional y el físico simultáneamente, por lo que se puede considerar no solo una terapia holística, sino un instrumento de crecimiento personal excelente. Otras aplicaciones muy apreciadas se dan en animales y plantas, donde los efectos son muy rápidos e incluso sorprendentes. Resulta imposible enumerar todas las condiciones, todas las indicaciones de las flores, pero se puede afirmar que ellas tienen algo que aportan en todas las enfermedades y problemas. Pero ¿qué es lo que tomamos de la flor? Las flores se preparan de 2 modos. Por exposición al sol en agua, que se llama solarización, y por cocción. De esta forma se vehiculiza la energía de la planta, representada por la flor. Representada por la flor en el agua, obviamente. Como en el proceso de preparación hay varias diluciones, nosotros no ingerimos ningún principio molecular activo de la flor, sino su campo vibracional. En cierta forma, el alma vegetal de la flor. Lo que debemos saber es que nosotros no es que nos estamos haciendo un té con esa flor, ¿no es cierto? No es lo mismo que agarro flores de jazmín y hago una decocción y a partir de eso entonces tengo una concentración de flores de jazmín. Eso no es. ¿Por qué? Porque no hay ninguna molécula física en esa decocción o en ese principio activo que estamos tomando. Eso también está en homeopatía, no son infusiones, no son tisanas concentradas, ¿está? Son decocciones, sí, pero que no estamos ingiriendo ninguna molécula física, ningún concentrado físico. Eso lo hace más vibracional, tiene otra potencia. Eso también se ve en homeopatía. ¿Por qué creó Bach un sistema floral? ¿Cuál es su filosofía? Bach era reencarnacionista y tenía una visión sumamente espiritualizada de la vida. Bach dice que venimos a este mundo a aprender 1 o 2 lecciones en particular. Para ello, el alma encarna en una determinada personalidad que en sí contiene los errores a superar y los potenciales a desarrollar. En este proceso hacia la perfección final. Existen obstáculos que desvían nuestra personalidad. Entendida esta como la dualidad cuerpo-mente. Digamos que, Bach sigue la línea de Jung.
no de Freud. Para las que más o menos navegaron por esas aguas, ustedes saben que Jung y Freud estaban juntos en alguna etapa de sus recorridos, donde en determinado momento se separan porque, bueno, Freud interpreta que la mente es, en la mente se encuentran los conflictos del ser, y Jung considera que es en el espíritu donde se encuentran. Freud, y era imposible que pudiese comulgar con esa idea, y desde ahí, y otros problemas más que existieron entre ellos, existe esta separación. Digamos que Jung también aporta, o sea, separa el concepto de Freud cuando Freud decía, hablaba ya del consciente, digamos que Jung aporta al inconsciente colectivo también, o sea, suma al consciente colectivo el inconsciente colectivo, y digamos que posterior a eso tenemos a Moreno en Francia, que nos trae el inconsciente colectivo generacional. Pero digamos que toda esa línea, tanto la de Jung como la de Bach, se relacionan a entender que los problemas del alma son los que afectan el cuerpo y son los que afectan toda la estructura del ser. Bach tenía técnicas para probar las flores, de hecho él las probó personalmente todas, y fue haciendo como un recorrido para poder descubrir cuáles eran sus vibraciones. Pero se decía que antes de probar una flor meditaba en vacío, lo que el budismo llama zazen, meditaba en vacío para poder vaciarse de toda emoción y llegar a ver cuál era el alcance que tenía ese remedio. Es muy interesante ese recorrido porque se dice que él podía experimentarlo personalmente, ¿no es cierto? Eduard Bach era médico y estaba muy enfermo, le habían pronosticado vivir muy pocos años y vivió exactamente hasta que descubrió la última flor. Se propuso eso, vivió muchísimos años más de lo que le habían pronosticado, obviamente, pero cuando terminó su propósito, que era lo que él quería dejar, se entregó. Y más allá de haber sufrido bastante, porque fue expulsado de la Academia de Medicina, porque estos conceptos no estaban dentro de lo que la Academia de Medicina de esa época podía entender. Estamos hablando entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En ese tiempo, en Europa, específicamente en Inglaterra, era impensado este proceso y tomarlo seriamente. Lo mismo le pasó a Hahnemann en Alemania, que tuvo que irse a Francia para poder desarrollar la homeopatía. Digamos que estos procesos diferenciados de la Academia de Medicina, y en esa época, con el arribo de los laboratorios, era imposible pensar que estos médicos podrían tener algún tipo de éxito en esa época. ¿Vamos bien, chicas? ¿O es un monólogo agotador? ¿Estamos bien? Perfecto. Bien. Vamos a ir al punto 6, que dice, ¿cómo supo Bach que servía cada flor?
El doctor Bach era sensitivo en el sentido más puro del término, después de una época científica como bacteriólogo, renunció a los métodos de laboratorio en 1930, convirtiéndose él mismo en su propio laboratorio. En el descubrimiento de las primeras 12 flores ocurrirían sincronismos muy significativos que le hacían fijar su atención a determinadas plantas. En las últimas 19, las de tercera generación, él mismo sentía el aspecto negativo que la flor corregía. Hecho que lo llevaba a encontrar una planta u árbol cuyas flores tratasen el estado en cuestión. Por ejemplo, llega Cherry Plum después de unos violentos dolores producidos por una sinusitis que lo llevaba a sentir que iba a perder el control de la mente. Nora Welch, su secretaria personal, explica este hecho de forma accesible y muy clara en sus obras. Nora Welch en realidad se dice que era su esposa, amante, se tiene todos los títulos la pobre mujer, esposa, amante, secretaria, etcétera, etcétera. En realidad lo que sucedía, ella había estado con él en la escuela de psicología también, igual que lo había estado en esa época Jung, y bueno, ella por ser mujer había sido expulsada. Entonces siguió la línea de Jung y Bach, y ahí conoció a Bach, y bueno, se enamoraron, etcétera, etcétera, etcétera. Le hacía de asistente, digamos. Dicen, Lili, ¿querés que lea? Dale, sí, Bueno, buenísimo. Así yo claro. voy explicando y mi vista todavía no está tan bien. Claro, por eso, no sabía yo. Ayer me lo dijo Noé. Y dije, y bueno, no tengo problema. No, viste que ¿Me el escucha? jueves en el curso de bio yo ya estaba mal. O sea, voy a una operación, eso no cabe duda, pronto. Ah, mira, ¿de qué? Lo que tengo es presión ocular. Ah, Pero solamente del ojo derecho. El izquierdo tiene la patología, pero no levanta presión todavía, pero el ojo derecho sí. Y lo que me pasó el fin de semana, o sea, la semana pasada, fue que no conseguía las gotas que tengo que ponerme sí o sí. Y no sé qué pasó con el laboratorio, no sé, y bueno, ahí se complicó. Y después cuando las conseguí el viernes a la noche, al ponérmelas, el sábado a la mañana el ojo me lloraba de una manera que era imposible, no, terrible. Ay, qué feo. Sí. Bueno, sí, dale, bárbaro, genial. Dale. Bueno, dice 7. Bien, partamos de la base que el sistema funciona, pero ¿no sería mejor tomar las flores autóctonas en lugar de las inglesas, galesas? Este es uno de los errores más frecuentes de documentación que se cometen. No estamos hablando de la flora británica al referirnos a flores de Bach. Algunas son netamente mediterráneas y para nada autóctonas del entorno en el que vivió Bach. Para entender esto, solo basta pensar en olive, vine, sweet chestnut, etc. Otras proceden del Himalaya o de los Balcanes. Muchas crecen profusamente en España, como chicory, vervain, agrimony, centauri, etc. Algunas, como la vid y el olivo, ni siquiera las preparó el propio Bach en Inglaterra o Gales. En algunos casos, intentó sin éxito sustituir algunas flores por especies autóctonas sin conseguirlo. Se podría concluir diciendo que las 38 esencias están muy bien escogidas
y conforman un sistema terapéutico completo. Podríamos hablar, de hecho, de una verdadera flora arquetípica. Sigo. 8. ¿Es un sistema seguro y fiable? Existe una experiencia de más de 70 años en su uso. El número de libros y publicaciones disponibles en la actualidad es muy abundante. Son tantos los miles de casos tratados con éxito que la cantidad de usuarios y terapeutas aumentan día a día. ¿Existen contraindicaciones, efectos adversos o incompatibilidades? No existen contraindicaciones de ningún tipo. De hecho, es una terapia especialmente recomendable para embarazadas, ancianos y bebés. No se han descrito efectos adversos o secundarios. En ocasiones se producen movilizaciones que pueden suponer una cierta incomodidad, pero pensemos que el sistema está creado para la reconducción de la personalidad a la tutela del yo superior, y no para la reafirmación del ego en sus patrones negativos, lo que puede generar resistencias que se traduzcan en síntomas muy variables. En cualquier caso, las supuestas incomodidades que surjan son llevaderas con la prescripción de esencias del sistema y con la pericia del terapeuta. Las flores de Bach son absolutamente compatibles con cualquier otra terapia alopática u homeopática, hecho que las hace especialmente recomendables, sobre todo en un momento en que los efectos iatrogénicos son cada vez más preocupantes. 10. ¿Es posible autoprescribirse las esencias? Para ciertos problemas domésticos, sí. Por ejemplo, días en los que estamos nerviosos o irritables, cuando necesitamos adaptarnos a una nueva situación, agotamiento psíquico o físico, en resumen, hechos más o menos circunstanciales. Ahora bien, cuando hablamos de problemas profundos de la personalidad, como trastornos obsesivos compulsivos, depresiones crónicas, etc., nos estamos refiriendo a tratamientos largos y generalmente complicados, en los que obviamente se debe recurrir a un terapeuta muy cualificado. 11. ¿Cómo se prescriben las esencias? Si miramos a nuestro alrededor, constataremos que se prescriben de forma muy diversa y a veces irresponsable. A mi modo de ver, estamos ante una terapia seria y no ante un amable juego de salón. Sin desmerecer otras formas de prescripción, muchos apostamos por la entrevista personal semiestructurada, porque es la forma más fiable y ordenada. De esta manera, el efecto de las flores se suma al valor terapéutico de la entrevista en sí. Para obtener los mejores resultados, se requiere una cierta formación en técnicas de entrevista, o al menos conocer algunos de los problemas más frecuentes que se dan en estas dinámicas: transferencia, contratransferencia, etc. 12. Espérame, esto. ¿A qué referimos ahí específicamente? Por ejemplo, uno puede ir a la farmacia Vasallos, acá cerca, creo que lo hacen en todas, y te dan un formulario que es un multiple choice, y vos haces las crucecitas, y cuando le levantás la hoja, te dice que tenés que tomar. Y en realidad la escuela de Bach, o sea, lineamientos, si seguimos la escuela de Bach o el lineamiento de su terapia, parte de la terapia está en la escucha del conflicto. Entonces, aprender a escuchar, trabajando de la misma manera que lo hacía él, vaciándose de juicio, entendiendo que en la escucha está parte de la resolución del conflicto, está la terapia completa. O sea, que no es que, bueno, empatien si es nervioso, nada más. Puede ser empatien si es nervioso, pero no estamos llegando a entender o a saber por qué es nervioso.
¿no? Es nervioso porque está angustiado, es nervioso porque tiene miedo, es nervioso porque tiene culpa. Entonces, esto es lo que nadie va a venir a decirte, yo tengo culpa. Está en la escucha, está en el trabajo del terapeuta, ir más a fondo y entender qué es lo que le está pasando a esa persona. ¿Se entiende? A eso se refiere. La terapia floral, en muchos casos, está dada por una preguntas y respuestas, en muchísimos lugares. Sí. Bueno, ¿cuánto dura un tratamiento? Es una pregunta difícil de contestar. Una cosa es el tratamiento de problemas coyunturales, como por ejemplo un examen, la mala adaptación a un cambio, una ruptura afectiva, etc. En estos casos, los tratamientos son cortos, desde semanas a pocos meses. Existen otras situaciones en las que el tratamiento debe ayudar a reestructurar patrones profundos de la personalidad. En estas situaciones, la terapia puede prolongarse durante años, aunque los resultados ya son evidenciables relativamente pronto, compensando desde un principio el inicio de la misma. ¿Hay que estar enfermo para tomar las flores? De los apartados anteriores, se deduce que las flores siempre tienen algo que aportarnos. Mucha gente acude a las consultas desde diversas perspectivas y expectativas. Una gran parte recurre a nosotros cuando han fracasado las herramientas alopáticas estandarizadas. Otros pacientes, más conscientes, acuden en busca de un poderoso instrumento de crecimiento personal. De manera que no hay que estar enfermo para recurrir a las flores. 14. ¿Cuál es el número máximo de flores por prescripción y cuál el de tomas? No hay un consenso unificado sobre el número de flores por prescripción. Yo personalmente no rebaso las 8, aunque en muchas ocasiones no son necesarias tantas. No es cierto que a más esencia, menos efectos. Hay historias del propio Bach donde se suman 7. Existe un punto individual de saturación que hace que un alto número de esencias dé la información muy dispersa que no se puede decodificar. Pero esta cantidad puede variar de una persona a otra. Lo que sí es cierto es que un número grande de esencias en el tratamiento plantea un problema metodológico de seguimiento de los casos, ya que cuesta más saber qué esencias están trabajando en qué planos, o de cuáles se puede prescindir. El tema es que existen situaciones en que un solo hecho ya nos remite a varias. Por ejemplo, un accidente del pasado muy traumático con una gran carga emocional, donde el pánico jugó un papel importante y que nos martillea la mente continuamente. Las flores serían Estrella de Belén, como destraumatizante global. Como no es una flor muy específica, debe ser reforzada con Rock Rose para tratar el pánico incrustado en nuestro sistema energético. Honeysuckle trata el pasado emocional en todo sentido, y White Chestnut para la reiteración mental del recuerdo. Mucha gente cree que el número de tomas es siempre de 4 al día, pero esto solo es válido para niños. Para adultos es lo mínimo. Muchos pacientes no responden hasta que toman 6 u 8 dosis. En situaciones de extrema urgencia, la frecuencia de tomas puede ser de cada 30 segundos, hasta la remisión del cuadro. Por el contrario, existen algunos casos de personas especialmente sensibles a las flores que deben ingerir menos de 4 tomas al día, pero esto es bastante inusual. En cualquier caso, la cantidad de gotas por toma es siempre de 4, y en esto sí que hay un consenso entre la mayoría de los autores, ya que está comprobado que lo que acelera el tratamiento
no es la cantidad de producto ingerido por toma, sino la frecuencia en la administración de la prescripción. En realidad, no parece una buena idea que el paciente se administre las tomas según su propio criterio, ya que esto es partir de una base generalmente idealizada, según la cual estamos siempre en una disposición intuitiva óptima. Pensemos que el ego, que en definitiva es el que debe ser reestructurado, puede muy bien decidir que no necesita las flores en contra del yo superior, lo que sin duda representa una resistencia. Me Bien, surge una pregunta, Adri. sí, sí, decímelo. Acá dice que hay personas que deben ingerir menos de 4 tomas al día. ¿Y cómo te das cuenta? ¿Hay síntomas físicos? Claro, hay síntomas físicos, que es lo que yo hablaba antes de como la homeopatía. En realidad es rarísimo. Yo no encontré a nadie en tantos años que tuviese ninguna reacción o respuesta que no sea la esperada, digamos. No. Sí, tal vez gente que te dice, no, a mí no me hace nada, pero tampoco tenés la certeza de que lo haya tomado, digamos. Pero que le haga mal, no, nunca me ha pasado. Y en cuanto a la cantidad, yo en lo personal trabajo como máximo 9 y me parece interesante esto de ver, ¿no? Cuando te preparan fórmulas que tienen muchas y que el lineamiento es muy abarcativo, no sé, por ejemplo, viene una persona y te dice que no puede dormir, pero además está angustiada y además está esperando que le contesten de un trabajo y está un poco ansiosa y además le duele la espalda y además, no sé, quiere bajar de peso. Entonces, hacemos una fórmula que contenga todo esto y no sabés en qué es lo que le está funcionando. Cuando vos vas a la siguiente consulta, ¿cómo está? ¿Bajó de peso? ¿Es un parámetro eso para vos? ¿Está ansiosa? ¿Es un parámetro? No. En realidad, lo que es importante es focalizar en algo. Podríamos decir que esa ansiedad y la situación de no poder dormir y la espera del trabajo con la angustia es la que está generando la tensión muscular. Así que la tensión muscular la voy a sacar, porque si yo me enfoco en resolver esto, voy a resolver lo físico. Entonces, voy a agarrar y le voy a dar todo aquello que les sirva para bajar esa angustia y esa ansiedad, esa sensación de espera ansiosa que tiene, pero además de angustia por lo que está viviendo, me voy a enfocar y le voy a hacer una fórmula que esté dirigida a eso. En la siguiente consulta no voy a estar perdida para saber qué es lo que le están dando bien o no. Voy a ir viendo, voy a ir navegando, tengo que saber que yo cada 15 días tengo que tener una consulta y ver cuál es el proceso. Pero si yo doy una fórmula que es tan amplia, después no sé cómo enfocarla, no sé cómo encarrilar al paciente. ¿Está? ¿Se entendió eso? Perfecto. Bien. Y en un máximo en mi caso yo no uso más como extremo 9. Bueno, queda el último párrafo, ¿cómo se preparan? 15. ¿Cómo se prepara y se conserva la prescripción? Como es sabido, en la preparación de la tintura madre, los fabricantes ingleses diluyen el líquido obtenido
solarización o cocción, en otra parte idéntica de coñac. El botellín de stock que compramos para uso del terapeuta contiene coñac 100% o algo menos según el fabricante, y una pequeña cantidad de tintura madre, generalmente una gota por 10 milímetros de coñac. El sentido de esto es la conservación de la energía vibracional de la flor. Más adelante, el terapeuta toma de este stock 2 o 3 gotas por 30 milímetros de agua de cada una de las esencias prescritas, de manera que las esencias están acostumbradas a vivir sumergidas en coñac, que además proviene de la uva vine y se añeja en cubas de roble, oak, por lo que constituye un medio armónico para ellas, como en su día lo decidió el Dr. Bach. A la hora de conservar la prescripción del paciente, hay que añadir un 10% aproximadamente de coñac, dependiendo del clima. La cantidad de alcohol que se ingiere es, pues, infinitesimal y no representa ninguna contraindicación para enfermos hepáticos o pacientes que tomen psicofármacos o incluso antabús. No obstante, otras formas válidas de conservar el preparado consisten en el uso de glicerina vegetal o vinagre biológico de sidra, manzana. Bien, excelente. Llegado el final del curso, les enseño a formular, no solamente los frascos de flores, sino también geles, cremas y también para embarazadas, niños, animalitos, perros, animalitos, plantas y todo eso. Obviamente la conservación, yo también lo trabajo exactamente igual, es el lineamiento de Bach, así que trabajo con coñac y la formulación como si estuviésemos en 1910, así, igual, lo preparo igual. Y lo único que hay que tener en cuenta es la graduación alcohólica del coñac, porque ahora hay mucha variedad, pero no sé, marcas conocidas como coñac conocidos que podés comprar en el súper, funcionan perfecto. También, bueno, los frascos que tienen que ser de vidrio o de PET hay ahora, pero color ámbar, con pipeta de goma y con la perita de goma y la pipeta de vidrio, de 30 centímetros cúbicos. Esa es la medida universal que utilizamos todos, y es ahí donde en un frasco de 30 centímetros cúbicos con agua filtrada o agua mineral no muy salina, digamos, o agua filtrada para que no tenga grandes cantidades de cloro, ahí se le colocan aproximadamente 10 gotas de coñac, por eso que lo que dice que es muy baja la proporción, y de alcohol que uno ingiere y las flores de la fórmula que se seleccionaron. Esa es la composición. Solamente me pasó una vez una persona... Sí. Sí, Melita. Quería preguntar, porque tengo entendido que cuando trabajas con niños, Claro. personas alcohólicas, Sí, eso era justo lo que... con otro conservante, ¿puede ser o es erróneo? No, está bien. Justo era lo que iba a decir. Cuando trabajas con niños, animales, plantas y personas que están haciendo un tratamiento de alcohólicos anónimos o están combatiendo la adicción del alcoholismo, no puedes usar ni vinagre, ni alcohol, ni coñac. Ahí
o no pones nada y la conservación va a ser un poquito menor en tiempo en el frasco de los 15 días, podés poner como dice acá, que dice glicerina vegetal, eso también lo podés utilizar. Solamente me pasó una vez una señora que estaba haciendo tratamiento de Alcohólicos Anónimos, que no podía usar tampoco vinagre, porque también es una composición de alcohol. Y sí, con niños, plantas y animales tampoco se puede. Con niños pequeños, pero no bebés, o sea, estamos hablando de los 7 años en adelante, más o menos podés usar vinagre de manzana y dura entonces los 15 días. Y funciona perfectamente bien, igual. Muy bien. Excelente. Bien. Vamos a ir a las flores y vamos a arrancar con Vervain. Bueno, ¿Alguien que quiera leer? Así yo lo voy interrumpiendo. yo sigo si nadie quiere. Dale. Ok, gracias. No, bueno, Vervain. Para aquellos con principios e ideas fijos que solo cambian en raras ocasiones porque confían en que son correctos. Tienen un enorme deseo en convertir a quienes les rodean a sus propios puntos de vista sobre la vida. Poseen voluntades fuertes y mucho valor cuando están realmente convencidos de aquello que desean enseñar. Durante la enfermedad, siguen luchando aún cuando otros ya se hubieran dado por vencidos. Edward Bach. Palabras clave: exceso de entusiasmo, idealismo, fanatismo, exasperación por injusticias, tensión, sobreesfuerzo, rigidez dinámica, sobreexpresión. Aspecto positivo: iniciativa, entusiasmo, deseo de justicia, elasticidad, tolerancia, respeto a las ideas de los demás. Lección a aprender o virtud a desarrollar: tolerancia. Flor Vervain, defecto a superar: sobreentusiasmo. Bien, dame un segundo, Lau. ¿Vieron el que, a ver, el que está en la manifestación gritando, 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 ya se están yendo todos, sigue gritando, sí. Y está, dale con el bombo, y ya todos ya se están yendo y él sí, o sea, no puede parar. El fanático de la cancha, es aquel que tiene un entusiasmo que uno le da pena sacárselo, pero que llega a un punto que ya, chicos, es un montón, ¿no? Ese es Vervain. Bueno. PT, ¿qué era, Adri? Patrón transpersonal. Patrón transpersonal, rigidez dinámica, sobreexpresión, irradiación. Para M. Sheffer, Vervain está relacionado con la capacidad del alma para la autodisciplina y la sujeción. ¿Qué es la sujeción? Es aquello que, viste, saber cómo te lo explico. Es como ese instante que vos pensás, no, esto está bien que haga esto, o lo sujeto esta expresión. Ah, ok.
Bueno, en estado Verbein negativo, la propia voluntad se dirige acentuadamente hacia afuera y se dilapida la propia energía de manera antieconómica. En las personas de tipo Verbein, Lo que está queriendo decir es que gasta energía por demás, claro, antieconómica. como una sobreexcitación, como maníaco, digamos. Sí, ya te digo, es el del bombo. Ya se fueron todos y él sigue tututón, no puede parar. En las personas de tipo Verbein arde una llama interior, por lo general una idea positiva, con la que están casi totalmente compenetrados, y no pueden descansar hasta convencer de ella a quienes les rodean. Con fervor de misioneros, tratan de ganar para la buena causa a todo individuo que tiene que ver con ellos. A veces tienen éxito, otras no. La razón es que son más abogados apasionados, empeñados en abrumar al interlocutor con un fuego graneado de argumentos, que hábiles diplomáticos que permitan de vez en cuando expresarse a los demás. Por este abuso innecesario de la propia fuerza de voluntad, alarga la cuenta energética, debe decir, a la larga, ¿no? La cuenta energética queda en números rojos. Interior y exteriormente, estos individuos se ven nerviosos y tensos y reaccionan con irritación cuando las cosas no les salen como las habían imaginado. Esto los induce a comprometerse más y más, a sacar más de sí mismos. No se regalan un solo minuto adicional de ocio durante el día y pocas horas de sueño durante la noche, sobreestiman su vitalidad y cada vez depredan más su salud. De repente pescan una gripe porque su cuerpo ya no tiene defensas. Algunas personas en estado Verbein negativo se han dado tanta cuerda interiormente que aunque lo quisieran, no podrían obtener una verdadera relajación física. Sus colosales tensiones musculares se exteriorizan en sus marcadas facciones y en la manera como realizan sus actividades corporales con excesivo desgaste de energía. Las personas del tipo Verbein proyectan su energía al exterior, contrariamente a Rockwater. A veces quisieran imponer a los demás su felicidad. Son los revolucionarios interiores que, iracundos por una buena causa, se lanzan a las barricadas y a veces no advierten la avalancha de complicaciones que desencadenan con su actitud. Son los predicadores ambulantes espirituales, las personas con conciencia de un apostolado, aquellas que nunca pueden frenar la lengua, que están dispuestas a perder su libertad por sus ideas. En caso extremo, es también el estudiante que por sus ideales se rocía con gasolina y se prende fuego en público. Lamentablemente, esta gente daña a veces más a la buena causa de lo que la beneficia y pronto se la deja de lado por fanática. He aquí el drama, el error en el estado Verbein negativo. Estos individuos han escuchado la llama del alma y quieren obedecerla, pero les inunda por momentos demasiada energía positiva para que la personalidad y el cuerpo no estén del todo preparados. La personalidad se esfuerza en utilizar esa energía, pero le falta conocimiento de determinadas leyes y la necesaria experiencia en el manejo de tanta energía positiva. La personalidad debe aprender que esa energía no le fue dada para dilapidarla sin orden ni concierto según su propio criterio, sino que habrá de aprovechar ese don. A esto se suma también el buen cuidado del cuerpo, el recipiente de esa energía, al que no ha de torturar. Debe reconocer que la presión siempre genera reacción. En estado Verbein positivo, un hombre ha practicado y aprendido a dominar su divina inquietud y a emplear su energía con amor, pero bien orientada. Está colmado de sumisión, pero siempre dispuesto a escuchar otras opiniones y a analizar sus puntos de vista cuando lo estima necesario. Piensa en parámetros de mayor envergadura.
a través de su fuego interior, logra arrastrar y encender de entusiasmo a otros sin esfuerzo. He aquí la diferencia esencial entre los estados Vine y Vervine. Vervine quisiera entusiasmar a otros en una idea y ejerce para ello demasiada presión en su exceso de celo. Vine ejerce una presión consciente para imponer sus propias metas. Síntomas claves del estado Vervine: un exceso de celo en favor de una buena causa. Se desgastan las propias energías. Bien, paramos ahí un segundo. Vervine. Bueno, todos podemos identificar cuál es esta personalidad. Esta personalidad tiene muchísima energía, la desgasta, la derrocha, cuando habla de que es su responsabilidad el manejo de su propia energía, es también un estado de desconexión. Para Bach, la desconexión con tu sabiduría interna de tu cuerpo, para bien o para mal, porque tengas mucha energía o porque no tengas ninguna energía, o porque estés como como la alfombra, o porque estés muy para arriba, no importa. Todo aquel que no pueda gestionar su propia energía correctamente está alejado de su sabiduría interna. Y eso simboliza una patología. Él basa la enfermedad sobre ese criterio. Aquel que está alejado de su sabiduría interior, el que no escucha su yo superior, el que no escucha esto que le dice, che, no me da más el cuerpo, no puedo más, necesito parar, y utiliza hasta la última gota de su energía hasta quedar exhausto y entrar en un agotamiento, que es dar la vuelta otra vez, como dirían los chinos, del yin al yang, ¿no? Entonces, esa situación es una desconexión con el yo superior. Más allá de esto, entendemos cuál es su forma, digamos, la forma de Vervine, es el que, por ejemplo, es esa personalidad que es utilizada para estrellar un avión un 11 de septiembre. Digamos. A ver si entendemos. De ahí a un parámetro, a un abanico inmenso, ¿no? Como decimos siempre, en una herradura de 0 a 100, todas las posibilidades. El máximo sería eso. Pero en el medio hay un montón. Está el que, no sé, el que entabla la cabeza ante una queja, ante un director o en un trabajo, y resulta que cuando todos supuestamente estaban de acuerdo, pero dan un paso atrás y queda solo adelante y lo sostiene, sabiendo que le puede costar el lugar. O sea, está alejado de lo que a él le va a pasar pensando que no lo va a afectar. Me voy a quedar sin trabajo, no importa. O sea, es como, y después tiene un problema. No encuentra el punto medio de resolución. ¿Está? Al máximo son estas mentes que, enfocadas en una acción de libertad o con palabras que son utilizadas claramente para llegar a un cometido, pueden llegar a hacer algo, como les decía, un atentado, digamos, ¿no? Inmolarse además ahí por una causa. Este también es un Vervine. ¿Mm? Bien. Perfecto. Leemos en estado de bloqueo y ya. Síntomas en estado de bloqueo. Entusiasmado por una idea, desea arrastrar a otros. Exaltación ante las injusticias. Aceleración. Se quiere hacer todo en un 150%. Impulsivo. Idealista hasta el celo misionero.
Se da cuerda interiormente, siempre pronto a intervenir. Por exceso de celo, dice a los demás cómo deben proceder, intenta actuar por ellos, trata de imponerles su felicidad. Deseo de convertir a los demás, avasallándoles y fatigándoles con un exceso de energía. Exageración, insistencia en el empeño de vender a otro una idea, dejando de ese modo de servir a la causa. Persecución de un tema o una idea hasta la muerte, fanatismo. Impulsado por la ira justiciera en favor de una causa, se lanza a las barricadas. Con ánimo y capacidad para aceptar riesgos, la persona está dispuesta al sacrificio por alcanzar la meta. Se siente obligado a seguir adelante con un enorme despliegue de energía, aun cuando las fuerzas físicas están agotadas. Irritabilidad y nerviosismo. Desesperación cuando las cosas no se presentan tal como las quisiera. A menudo, nerviosismo al hablar y movimientos rápidos. Inquietud interior que no permite relajarse. Ojos, músculo y cabeza totalmente en tensión. Niños superactivos, a los que no se consigue meter en la cama por la noche. Potencial en estado... No, estamos. Ya con eso está, porque lo que sigue, bueno, ustedes lo ven, pero ahí tienen ya una reseña de lo que es Verbine. ¿Cómo funciona Verbine? Por ejemplo, para las contracturas, especialmente desde las dorsales para arriba, también a aquellas personas que sufren de tendinitis, porque es una tensión especial, distinta, digamos, ¿no? Esas personas que tienen tendinitis hoy en el codo, mañana en el hombro, pasado túnel carpiano, o sea, evidentemente me va migrando una reacción de tendinitis y entonces ahí, fíjense, esto de la actividad de esta situación de tensión activa, ¿no es cierto? O sea, la persona está como en movimiento todo el tiempo, por lo cual el aspecto positivo va a ser la calma, por lo cual colabora muy bien en el Parkinson, porque es esta tensión, este movimiento que no puedo controlar. En las personas que obviamente sufren de insomnio, las intensas emocionalmente ya las identificamos. Con los niños funciona muy bien. Para los chicos hiperactivos o con alguna dificultad de atención, para esos cachorros que no paran de ladrar, también funciona muy bien, y obviamente para estas personas obsesivas con sus ideales, ¿no? O que todo el tiempo están mirando que si el otro está pasivo, fíjense la relación que hay con impatience, ¿no? Yo puedo ser un impatience, que soy tan ansioso que no le doy tiempo, no tengo tiempo de explicarle al de al lado qué es. Voy y lo hago yo. Además, quiere convencer al de al lado de lo que están haciendo, es lo mejor que hay. Además tiene una reacción colectiva. ¿Está? Entonces, por ejemplo, a mí me hace acordar a mi hermano, por ejemplo, ¿no? Estabas en verano en la playa a las 3 de la tarde y te preguntaba qué cenamos hoy, ¿no? O sea, y empezaba a agitar a ver qué quería uno, qué quería el otro, ese agite, ese es justamente verbal. Bien,
¿Alguna consulta de Vervine? ¿Nada? Vamos a Centauri. Adri, Sí, no consulta, pero entre mis apuntes no está Vervine. Después me podrás reenviar, no sé por qué, mandé a imprimir y eso no me vino. pero todos lo tienen, ¿no? Sí. Sí, ok. Dale, Solamente Vervine. sí, ¿y en el grupo no lo ves? No, cuando enviaste, ahora Claro, me fijo y después te digo. Bueno, claro. Ahí tenés que tener Después- el archivo, porque capaz que te quedó en la impresión. tenés razón, puede ser. Fíjate en documentos, ¿viste los 3 puntitos? O no, en la lista de lo que envié. Sí, está. Por eso, te debe haber quedado en la impresión pendiente. Sí. Se ve que sí. Bien, Bueno, cualquier cosa avísame, Gladys. bueno. Centauri. ¿Seguimos igual? Centauri. Sí, dale, genial. ¿Querés que lea yo para darte una pausita? Dale, Dale. gracias. He abierto el archivo, por eso no tenía mano. Centauri, para personas bondadosas, tranquilas y suaves que están siempre ansiosas por servir a los demás. En su empeño por lograrlo, sobreestiman sus fuerzas. Su necesidad de agradar crece de tal modo en ellos que se convierten en sirvientes en lugar de actuar como ayudantes voluntarios. Su buena naturaleza les lleva a trabajar más de lo que les corresponde y al hacerlo así pueden descuidar su propia misión particular en la vida. Palabras claves: sometimiento, servilismo, voluntad, influenciable, debilidad, necesidad de ser aceptado, miedo al rechazo. Como aspecto positivo, ser útil, capacidad de ayuda de igual a igual, firmeza, saber poner límites. Imagínense un Centauri al lado de un Vervine. Entonces Vervine le dice, vamos a, no sé, hacer algo porque esa es la causa que nos corresponde, y Centauri, como necesita pertenecer, necesita guía, necesita peligrosísimo, se deja llevar. Bien. Lección aprendida. ¿Sigo? Sí. Lección a aprender o virtud a desarrollar, fuerza. Flor Centauri, defecto a superar, debilidad. Centauri está relacionada con la Lo lleva a capacidad... las narices. Claro. ¿Cómo? Centauri está... Dale, sí, Romeo, sí. Estamos con un delay y sí. Ahí va. Centauri está relacionada con la capacidad anímica de la autodeterminación y la propia realización. En el estado Centauri negativo queda interrumpida la relación con la propia voluntad. A los niños acentuados rasgos Centauri a menudo se le consideran simples, de buena voluntad, obedientes y complacientes. En ellos fructifica el elogio y la censura. No causan problemas a sus padres, salvo tal vez por la circunstancia de que se dejan llevar fácilmente por sus compañeros y porque incomprensiblemente a veces son objeto de palizas. Cuando son adultos son proclives a caer bajo la influencia de una personalidad más fuerte que aprovecha su innata servicialidad para propósitos egoístas. A menudo las personas en estado Centauri alegan con un resignado encogerse de hombros. Si no puedo negarme una petición suya, o simplemente no puedo decir no. A veces, los que están afuera deben observar con meneos de cabeza como el tipo Centauri se degrada a sí mismo a la condición de felpudo psíquico. Por cierto, las personas que padecen el estado Centauri se quejan más a menudo de fatiga y extenuación porque en su servicialidad le exigen demasiado sus propias fuerzas. Ahora bien, su condición no les hace sufrir ya que no ven su alcance.
Tampoco advierten que con tanto espíritu de servicio para con los demás, están dejando de cumplir su propio cometido en la vida. En el estado Centauri negativo, las magnas virtudes de querer ayudar y la entrega a una misión están distorsionadas negativamente. Esta confusión hace que el individuo se subordine como un niño menor de edad, sin albedrío a otra persona y a sus debilidades humanas, en lugar de servir a través de la propia alma a principios más elevados. Antes de poder servir a estos principios elevados, debemos desarrollar la propia individualidad y personalidad hasta que se convierta en un instrumento del alma. Para ello, también debemos saber que la personalidad solo se edifica, se mantiene sólida y resguardada a través de la propia voluntad. En consecuencia, eso que en la mayoría de otros estados negativos del alma es demasiado intenso, la delimitación de la personalidad en el estado Centauri negativo es demasiado débil. Algunos terapeutas califican a la persona Centauri como a la más sensitiva de los 38 estados anímicos. Las personas en las que afloran aptitudes psíquico-mediales, al principio caen con frecuencia en un estado Centauri negativo. Reina entonces el desequilibrio, ya que las aptitudes psíquicas se desarrollan solo de pasada y de manera más acentuada que la voluntad. En este estado el hombre es un extremo sensible, en particular respecto a las energías no armónicas. Es fácil restarle seguridad, perturbarlo y lesionarlo. A menudo enferma sin razón aparente y no se percata que se encuentra en esa situación. En el estado Centauri negativo, sobre todo cuando por añadidura se une al estado Walnut negativo, la persona se convierte fácilmente en víctima de influencias intelectuales más fuertes y es absorbida por los llamados maestros iluminados. En el caso extremo se somete apática a las leyes aparentemente necesarias y a rituales de grupo, corriendo el peligro de perder por completo la personalidad y desperdiciar una oportunidad única de desarrollo. La energía Centauri ayuda a restablecer el contacto perdido con la propia voluntad, a reunir y estabilizar las potencialidades energéticas en la personalidad. En estado Centauri positivo, un individuo puede aprovechar realmente sus grandes virtudes de abnegación y servicio. De acuerdo con sus propias leyes puede servir a una buena causa, pero también reconocer los momentos destructivos en los que cabe decir no. Puede integrarse muy bien a los grupos, participar plenamente sin tener que renunciar a su propia personalidad. Así, poco a poco, puede transformarse por propia voluntad en el instrumento por el que fluyen las fuerzas divinas para bien de misiones más grandes. Una pregunta interesante es, ¿en qué medida el estado Centauri negativo no es también un refugiarse en los demás? Para eludir el propio proceso de hacerse adulto, que entre otra cosa, consiste en aprender y a distinguir y decidir. Cuando después de una prolongada enfermedad la voluntad se ha tornado demasiado débil para hacer algo en su favor, Centauri brinda una nueva vitalidad al espíritu y al cuerpo. Bien, paramos ahí un instante. Centauri. Centauri está también desconectado de su yo interior, de su sabiduría, directamente no la conecta. Directamente está como que no se enteró qué vino a hacer en la vida. Está esperando que venga Vervain y se la cuente. Vervain y muchos otros más, ¿no es cierto? O sea, que le diga lo que tiene que hacer. Por lo tanto, tiene muchos aspectos internos que pueden ir, que subyacen. Puede ser porque en el fondo tiene miedo a fracasar, puede ser porque no tiene afianzada su personalidad, puede ser porque está completamente desconectado y perdido y no sabe cómo encontrar su propio camino. Pueden ser un montón de variables. El aspecto positivo de esta personalidad es que obviamente se toma su tiempo, es empático, tiene un gran potencial y tiene una gran sensibilidad. Pero también en estado negativo es carne de cañón, como dice el texto, es la típica persona que con mucha facilidad metes adentro de una secta, por ejemplo. Porque, y
y le sacás hasta todo lo que tiene, porque en realidad siempre su sensibilidad no desaparece y está conectada al otro en vez de a sí mismo. Entonces, si el otro le vende un ideal de sensibilidad, lo va a comprar y lo va a creer con facilidad. Eso en un máximo, como decimos siempre. Quiere decir que también puede ser ese niño que está en el colegio esperando que el otro le diga qué tiene que hacer, que considere que lo que él hace está mal y que el otro va a hacer bien los deberes, y entonces se acerca por eso. O sea, esa falta de identificación con su propia personalidad es el contrato que viene a resolver Centauri. ¿Mm? Esto se ve mucho en las parejas también. La Siempre hay personalidad uno, claro, si hay uno que domina y al otro sigue, sí, se puede dar perfectamente. Grupos de amistad, grupos de trabajo, en parejas, es muy común ver el que está sometido sobre la personalidad de otros, que no quiere decir que los otros estén mal. El problema también está en que él no tiene la suficiente conexión con sí mismo como para creer que está en lo cierto. Y entonces siempre el acertado va a estar afuera. Está desconectado de sí mismo. ¿Mm? Bien. Delimitación de la... ¿Digo por esa? ¿Por la delimitación? Sí, dale. Delimitación de la influencia en los estados Clematis, Centauri, Ceratos y Walnut. Clematis se puede influir en él porque no tiene interés por los acontecimientos del presente y su pensamiento está en otro lugar. Centauri se puede influir en él porque su postura es demasiado abierta y la propia voluntad demasiado débil. Cerato se puede influir en él porque no confía en su propio juicio, la intuición fracasa. Walnut se puede influir en él en una fase de la transformación porque la nueva posición espiritual todavía no ha llegado. No, está bien. Walnut se puede influir en él en una fase de transformación porque la nueva posición espiritual todavía no ha llegado a estar lo suficientemente consolidada. Bien. Hasta acá estamos. El resto ustedes lo leen tranqui, pero se va como repitiendo. Ustedes después afianzan el concepto. Vamos a ir a Chicory, que es así, nos va a llevar un poquito. ¿Querés que Chicory lea yo? Dale, Gladys, muchas gracias. Bueno. Chicory, para los que están muy atentos a las necesidades de los demás, tienden a cuidar excesivamente a los niños, a sus familiares, amigos, siempre encontrando algo que pueda ser rectificado. Están continuamente corrigiendo lo que consideran erróneo y disfrutan haciéndolo. Anhelan que aquellos por los cuales se preocupan permanezcan cerca de ellos. Palabras clave: posesividad, autocompasión, exigencia de atención, congestión, egoísmo, autocentramiento. Aspecto positivo: dar amor sin esperar retribución a cambio. Dejar en libertad a aquellos a quienes se quiere. Lección a aprender o virtud a desarrollar: amor. Flor Chicory. Defecto a superar: posesividad. PT, congestión, retención. Para Emmett Sheffer, Chicory está relacionado con la capacidad anímica del sentimiento maternal y el amor abnegado. En el estado Chicory negativo, estas cualidades se dirigen a lo negativo y se truecan en egoísmo. Muchos niños necesitan Chicory. Desde la cuna se advierte que reclaman la continua atención de los miembros de la familia y reaccionan con malhumorados berridos cuando se les deja solos. De mayores ya no logran nada con el llanto, apelan a otras tretas,
a todos los recursos, desde la salamería a enfermar e intentar pequeñas coacciones. Haré mis tareas escolares, pero solo si mañana puedo faltar a gimnasio. Chicory es un estado anímico negativo que no debe pasarse por alto y que siempre atrae energéticamente la compasión de los demás. Se presentan a ambos sexos y a cualquier edad y se basa sobre todo en querer ejercer influencia, tener exigencias, no querer abandonar ideas, cosas y sentimientos. Algunos describen el sentimiento de alerta de Chicory para ver si cae más simpático que los otros, como un agujero negro o un tonel sin fondo, que necesita ser llenado sin cesar con dedicación, reconocimiento y autoconfirmación. Para satisfacer esta necesidad en estado Chicory negativo, la persona pone en juego su recia voluntad y toda su destreza manipulativa. Como en un estado tan vacío uno mismo no puede dar amor, se sufre de inseguridad interior y variados miedos de perder. Cuando a pesar de este déficit afectivo se logra activar los sentimientos, estos tienen inevitablemente carácter de inversión. Te amo a condición de que en los individuos acentuadamente Chicory existe en potencia una gran fuerza interior y auténtica capacidad de amar, que también se puede despertar si la persona está dispuesta a realizar un giro interior. Evidentemente, el agujero negro solo se puede llenar con la fuente del amor que brota en nuestro interior, que fluye incesante de nuestra alma. Tan pronto ponemos abnegadamente esta actividad al servicio de los demás y del gran todo, de acuerdo con los mandamientos de nuestra alma, advertimos como esta fuente de amor divino comienza a manar y sentimos crecer en nosotros una fuerza y seguridad increíbles. Entonces, ya no necesitamos imponer la dedicación y el amor porque vendrán por sí solos. Tampoco habremos de temer volver a perder esta dedicación porque la fuente interior del alma no se agota. El propio Bach comparó el estado Chicory positivo con el arquetipo de la madre universal, el potencial maternal del alma que está latente en todo ser humano, ya sea mujer u hombre. El ejemplo clásico de un estado Chicory negativo es la supermamá, que subyuga a sus hijos con invisibles brazos de pulpo y en los más débiles de voluntad deja traumas para toda la vida. Constantemente preocupada por los asuntos de su familia y su ramificado círculo de conocidos, pretende inmiscuirse en todo. Organiza, critica, gobierna y dirige como una mariscala. Siempre tendrá algo que perfeccionar, proponer o censurar. Lema, solo lo digo por tu bien. La madre Chicory muy a menudo es infinitamente servicial, más aún, casi impone a la familia sus actos de bien, y cuidado con que no sean aceptados con gratitud. A los caracteres de acentuado matiz Chicory les gusta disponer de los sentimientos de la vida de sus allegados en una especie de íntimo orgullo de propietario. Las madres Chicory solo se sienten bien en el círculo de sus seres queridos. Los hijos ya adultos deben viajar desde muy lejos para pasar los días de fiestas con mamá para no decepcionarla. Y si se oponen, la buena señora insiste tanto por teléfono que consigue hacerlos venir. No a todos les resulta fácil liberarse del amor de una madre tan posesiva. Algunos hijos y sus familias viven durante decenios bajo su influencia y pierden la oportunidad de realizar importantes progresos en su propia vida de pareja. Cuando por fin un hijo encuentra las fuerzas para liberarse, la madre Chicory manifiesta claramente su decepción. ¿Cómo puedes hacerme esto después de todo lo que hice por ti? Se queja llena de autocompasión. Detrás de cada estado Chicory hay un profundo vacío anímico, un vacío interior, a menudo la sensación de ser indeseable y no querido por nadie. De hecho, no pocas veces antecede a un estado Chicory negativo una infancia desprovista de amor. Bien, En estado Chicory, sí. Paramos ahí, Gladys, un Sí, sí. toque. ¿Todas pueden ver algo que acabo de mandar al grupo?
Bien, esa señora es Chicory. No te escucho, Gladys, tenés cerradito el... Y Laura se fue, parece que se le cayó internet. Bien. No, sin dudas, digo. Claro, ahí está. Características de Chicory. Me parece que es una de las flores más interesantes de todas. Obviamente entendimos que el ejemplo más perfecto es el de la madre y el de la madre posesiva, ¿correcto? Pero tiene algunas particularidades. Por ejemplo, no es la madre italiana que te dice, que si no comes te amaso. Es la madre judía que te dice, si no comes me muero. Tiene otra particularidad, la culpa. Genera culpa en el otro. Sí, igual hay que tirar la comida y hay otros que no tienen para comer. Claro, claro, o no vas a comer que yo me levanté a las 5 de la mañana para cocinarte esto. Lau, ahí volviste, mi amor. Bien, tiene esa particularidad. La culpa que genera en el otro, por ejemplo, no sé, el hijo se va a independizar y la madre genera todos los obstáculos para que ese hijo no pueda irse, pero diciendo que ella le va a pasar algo, se va a enfermar, se puede morir y nadie va a estar, o sea, generándole una situación de conflicto. Va a querer que toda la familia esté alrededor de ella y que además ella pueda decirle a los demás qué es lo que deben hacer, porque ella es la que maneja la situación. Es el timón de la familia. Tiene esta característica emocional, tiene tendencia a aglutinar, como lo podemos ver, ¿no? Es la mamá del domingo que prepara toda la comida con felicidad, pero que si no viene uno, lo hace sentir culpable, ¿no es cierto? O sea, no es la que dice, che, nos juntamos el domingo a comer, está buenísimo, pero si nos juntamos el domingo a comer, uy, no, mamá, no puedo porque justo, no sé, me juntaba con mis amigos, claro, te juntás con tus amigos, pero bueno, me abandonás a mí, que no te importa nada, esa. O sea, es la que genera esa acción de culpa sobre el otro. Adri, Sí. sí, a mí me pasó particularmente con mi mamá. Cuando yo me iba a casar, yo me casaba y me iba porque mi esposo, por el trabajo, recorrimos todo el país. Y ella estaba enferma, con un cáncer, estaba haciendo quimio, qué sé yo, y me dice, justo me vas a abandonar cuando más te necesito. Y tanto me hizo sentir culpa que en la cena, porque hicimos una cena justamente porque ella estaba enferma, no se levantó, se podía levantar tranquilamente y venir, no se levantó para participar porque estaba enferma y yo estaba haciendo algo contrario a lo que ella quería. Esa Claro. culpa me persiguió por 30 años, no sé, siempre. Obvio, obvio. Bueno, pero es como la foto que acabo de mandar al grupo. Esa foto que acabo de mandar al grupo donde la suegra no le suelta la mano al hijo, el hijo se está casando. O sea, es como, es exactamente eso, ¿no es cierto? Sí. Yo recuerdo un paciente que contaba que, bueno, él por circunstancias de la vida lo crió la abuela. Y la abuela era exactamente así, absolutamente posesiva y casi asfixiante. Y cuando tenía, antes de cumplir los 30 años, que él decide con todo el esfuerzo del mundo irse, todo el proceso era absolutamente traumático.
pero el día de la mudanza, con el camión en la puerta, la señora salió a la vereda y se desmayó en la vereda. No se desmayó adentro, ¿entendés? O sea, o en la cama, o en la cocina, no. Se desmayó en la vereda para que todo el mundo viera. Entonces, él, sabiendo cómo era el mecanismo, le dijo a la gente, no, 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 sigan sacando las cosas. La gente decía, pero qué basura. O sea, era terrible. Él estaba atravesando todas esas emociones sabiendo. Cuando ella vio que él no paró su mudanza, se levantó sola. O sea, impresionante el concepto que puede llegar a tener de posesividad Chicory. Por eso digo, es la madre judía, porque la madre italiana te dice te amazzo, pero la madre judía te dice, si no comes me muero. Esa culpa que genera es la que realmente hace en el otro, tiene un conducto rapidísimo, tiene un accionar instantáneo. ¿Por qué? Por ejemplo, perdón, Sí, se me presenta otro caso. Para su 60 hizo un festejo, yo no pude ir, estaba en Buenos Aires, eran Corrientes, y digo, no voy a poder ir. Y me dice, ¿y si fuera el último cumpleaños que voy a festejar? claro, claro, ¿Viste? Y bueno, lamentablemente no pude ir y fue su último cumpleaños, imagínate. claro, posiblemente hasta lo decretó para que te sientas mal, porque es No, capaz, no, fue, o sea, sí, sí, sí. totalmente. Por eso es muy interesante esta flor. Esta flor tiene una emocionalidad interna oculta, tiene varias, tiene el miedo a la soledad, obviamente, pero también sufre de rabia. Cuando las cosas no son como tienen que ser, la rabia puede ser tan grande que puede ser como esto que cuenta Gladys, ¿no es cierto? O sea, el autocastigo por esa situación. Esa rabia, como nosotros ya sabemos, la rabia es parte de, si ven el otro apunte que habla de enfermedad, después ustedes lo leen tranquilas porque es una reseña de lo que significa la enfermedad en la historia de la humanidad, es una emoción que yace en el hígado. El hígado y la vesícula biliar son los hospedan esta emoción que es la rabia, la ira. El hígado es un órgano vital que filtra la sangre y que además rige los músculos y que además rige parte de la cabeza, la visión. O sea que esta flor me va a ayudar es chicory, es la achicoria, chicas. O sea, es lo más parecido a la hepatalgina que podríamos tomar. Cuando yo tengo problemas de hígado, cuando tengo problemas de dolor de cabeza por ataque de hígado o de vesícula, chicory funciona muy bien. ¿Está? La emocionalidad de chicory es aglutinar, ¿no es cierto? Yo quiero que todos estén conmigo, hagan lo que yo digo y estén pegados a mí todo el tiempo. De la misma manera funciona para el cuerpo. Entonces, todos los que son casos con formaciones tumorales, formaciones adiposas de grasa, tumorales o no, funciona muy bien chicory. Porque aglutina, hace masa. ¿Se entiende? ¿Continúo? Espérate.
lee el aspecto positivo de Claudia Ster. Aspectos positivos. Personas con gran fuerza interior y gran capacidad de amar, continentes, cariñosas, afectivas, con un tipo de amor maternal desinteresado que se encuentra latente en todo ser humano, tanto hombre como mujer, que da sin pretender recibir, sinceramente interesado en los demás. Quienes pueden dar calidez, amabilidad, seguridad y protección a otros en un marco de libertad e independencia hacia aquellos a quienes aman, respetando el lugar individual de cada uno. Las personas chicory poseen un penetrante poder de discernimiento acompañado de una voluntad implacable, una infatigable determinación hacia la consecución de las metas que se fijan y un espíritu de justicia hacia los más débiles. Cuando se encuentran en desequilibrio, personalidades dependientes, preocupadas por que los quieran, buscando garantías afectivas, atentas a no ser pasadas por alto o lastimadas, someten al otro o se hacen las víctimas, aman en forma egocéntrica, egoísta, posesiva, tanto consciente como inconscientemente, buscan ser centro, atraer la atención sobre sí todo el tiempo. Pueden intentar suicidarse o hablan del suicidio, siempre se sienten víctimas. En ambos sexos y en todas las edades, personas muy demandantes, aferradas a ideas, objetos, sentimientos y personas. Tienen dificultad para desprenderse de lo que sea, comen con avidez, pero selectivamente. Esperan mucho de los demás, temen perder amigos, relaciones, posesiones. Madre judía o italiana, que no suelta a los hijos, agarrándolos con tentáculos invisibles. Personas que tienen que saber todo y estar en todas las situaciones, tanto de la familia como del círculo de sus amistades. Personas que siempre se meten en todo, organizan, critican, dirigen a los demás. Personas que siempre tienen algo que corregir, sugerir o cambiar. Para quienes lloran con extrema facilidad, discutidores, se irritan, son quejosos. Les resulta difícil olvidar y perdonar. Se enojan si no logran lo que quieren, haciéndose los mártires, sintiendo cuán ingratos son todos. Evitan contacto físico con la gente. Ahí, estamos. Quiero acotar algo, ustedes después leen bien todo el apunte, pero algo que es importante. Cuando yo tengo una madre chicory, es muy difícil, o sea, un paciente no viene a decirte que es posesivo, sencillamente. Pero sí te va a venir un hijo centauri a decirte que tiene una madre chicory. Imagínense cómo es un hijo de una madre chicory. Si no se revela, es centauri. Porque es la que está acostumbrado a que mamá le diga lo que tiene que hacer. ¿Está? Y a estar donde mamá dice que hay que estar. Por lo general, te va a venir un paciente centauri que tiene una madre chicory. No te va a venir mamá chicory a decirte yo soy una posesiva que no le dejo asfixio a toda mi familia. Cuando yo puedo identificar que esta persona con distintas cosas no las suelta, por ejemplo, una mujer que no se puede separar, una mujer que, o un hombre o una mujer que no pueden trabajar la independencia de sus hijos y sufren el nido vacío eterno, por ejemplo. Bueno, todos estos casos son chicory. Yo empiezo a trabajar con chicory. Lo que debo saber es que si yo tengo hoy un centauri porque tiene una madre chicory, este centauri, el día que sea independiente, tiene tendencia a ser chicory. Porque es lo que aprendió. Por ejemplo, Gladys.
tuvo una mamá chicory. Bueno, muy bien. Ella tiene que prestar atención de no convertirse en chicory con sus hijos, porque es su código. ¿Está? Este es su código. Entonces, va a tener esa tendencia, va a tener que hacer un gran esfuerzo porque eso es lo que ella recibió y es su código de aprendizaje, su programa. Entonces, ella lo va a tener que trabajar para no ser chicory, pero que tampoco sus hijos sean centauri. ¿Correcto? ¿Se entendió? Bien. Bueno, vamos a dejar ahí. Yo les voy a mandar un videíto que tengo divino, que tengo de una relación parecida a esta, madre-hijo. Y bueno, cualquier consulta tienen el grupo para ir trabajándolo y para ir haciendo consultas. ¿Está? En cuanto pueda, subo todas las clases. ¿Alguna pregunta, chicas? No hay. Buenísimo. Bueno, amores, vamos dejando. Romy se tiene que ir a trabajar y yo sigo con pacientes. Las quiero un montón. Hoy estuvo divertido. A mí me encanta Chicory porque la pongo para el final porque es como que uno siempre tiene un personaje como para sumarle. Así que hay muchas películas hechas con personajes Chicory, muchas películas. Así que uno puede ahí ir anotando como al margen como para acordarse. Bueno, amores, les mando besos. Gracias, Adri. Gracias. Gracias. Chao, que te mejores. Gracias. Chao, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao, nos vemos.